No, pastor, por aquí lo esperaremos. Amén, amén, En qué el bueno. Señor. Pero ¿será que me va a tocar para el Festival del Retorno, hermano? Yo creo. No, ya pasó. Eso lo hacen en octubre. Ahorita para Sukkot fue la festividad acá. Menos Ah, mal, fíjate. porque cuando la hacen, yo estoy celebrando en Bucaramanga. Claro, claro, claro. Sí. Huyes tan lejos del norte como del sur. Eso, sí, sí. Hermano Entonces, Leito, Chalón, ¿cómo estás? Chalón, chalón, mi pastor, buenos días. ¿Tú sí has ido al Festival del Retorno o no? No, no, señor, nunca. Me extraña, No, hermano. ¿Cómo es que un llanero no va al Festival del Retorno, hermano? no, mi pastor reído. De pronto algún día. No, es bonito, o sea, es algo muy folclórico, algo muy típico del llano, ir a escuchar música llanera. eh, es un ambiente también muy familiar, No, pero no pues soy muy de festivales, pastor. Creo que en la vida no he ido a ninguno yo. Que yo me acuerde nunca he ido a ningún festival. no, y Em, ahora están haciendo unas presentaciones del folclore llanero muy bonitas, de verdad que han hecho un cambio en la cultura llanera, una presentación en su música, en todo lo demás, bien, bien especial. Bueno, muy bien. Hermano Isaías, en Tijuana, buenas tardes, ¿cómo estás? Shalom, Pastor Roberto. Buenos días, por acá en Baja California todavía. Gusto en Bien, saludarte. bien, bien, Pastor. Bueno, me Gracias. alegra mucho saludarte. Hermano Jonathan, Chalón, ¿cómo estás? Shalom, shalom, pastor y queridos hermanos. ¿Cómo estás, mi amado? ¿Por dónde andas? Ahorita en Bogotá, Ah, pero bien, bien. El que estaba en Tunja era mi hermano, que él vive allá, pero bien, ok, con lo que pasó hoy con los atentados. hace algunos días que no te veía, hermano. Y no, ahorita estábamos todos como preocupados, era porque como hoy hubo un atentado en Tunja, en el batallón. Oh, sí, no sabía, hermano. Sí, una volqueta con 24 tatucos dirigidos Ay, al batallón. qué cosa Y tan pues como terrible. Tunja es pequeño, entonces estábamos mirando y todo. Pero bueno, Pero, alcanzaron a desactivar, pero 4 salieron al batallón. wow, tremendo. Pero no hubo heridos, no hubo situación que Dos, lamentar. dos soldados heridos y 3 civiles. Ay, Dios mío, qué tremendo, hermano. Pero pues cuando se enteró de las cosas, pues ya se había dado las órdenes de evacuar. Sí, sí, sí. Ah, ok, bueno, no, 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 como no, hoy no vemos noticias así, realmente no estaba no, enterado. Gracias, hermano, por compartir, un hermano Jonathan. Bueno, un abrazo. A ver, mi no. hermano Alex en Medellín, Chalón, ¿cómo estás? Shalom, Pastor Roberto. Chava, shalom para todos mis hermanos, a todos en Isla de las Naciones, en Cherryville. Firmes ¿Estás, por acá en Medellín. ¿Estás solito ahí en casa o está su esposita Erika por ahí? No, ya no está. Ah, no está. Nada. Ah, bueno, la quería saludar, hermano, de cumpleaños. Pero Ah, qué bien, Pastor. No, ahora me la saluda. la saludamos en la tarde entonces. Claro, Pastor, muchas gracias. Listo, bueno, mi amado, perfecto. Bueno, por favor confírmenme quiénes más están porque la pantalla la tengo a la distancia y mis ojitos no me dan para ver. Si no tengo la cámara abierta, no sé quiénes están. El Nuestro hermano amado pastor, Caleb. está el hermano Caleb, Shalom, nuestro hermano Caleb, pastor buenas Rodolfo tardes. Carrera también. Ah, sí, Salud, shalom, Pastor Roberto, bendiciones a cada uno de los pastores y hermanos de Israel Casa Integral. Un fuerte abrazo para todos. hermano Caleb, ¿dónde estás? Yo estoy por aquí, uy, mejor dicho, como viviendo como rico. Estoy por aquí con mi esposa, estamos por aquí en la mesa de los santos, Qué donde Baruch el bueno, hermano Hashem. Jorge Enrique, qué escudero. bueno, excelente, excelente. Está muy lindo Sí, ese lugar allá, ¿verdad? Que me alegro mucho que estén allá en la mesa de los santos. Maravilloso. esperando al hermano Carlos, porque hoy precisamente tenía pico y placa y no hasta ahorita es que va subiendo. Ok, perfecto, listo, mi amado, Sí, muy bien. Bueno, bendiciones. Hermano Rodolfo en Chicago, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, pastor, y todos los pastores y hermanos. Shabbat Shalom. Ah, es que estás en contraluz, por eso era que yo no identificaba la Sí, forma, hermano. estoy en la pura ventana grande, usted la conoce.
Sí, 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 pero, ¿por qué no te colocas para el otro lado de la Sí, mesa para que no tengas el contraluz? sí, voy. Yo sé que al otro lado está la pastora Rosita, eso sí no falla. Sí, ajá. Aquí estamos, pastor, esperando la nieve. Sí, señor, esta semana parece. No, ahorita a las 2 de la tarde Ah, comienza. ya. Ah, que sí. Wow. No se sabe cuánta caiga, pero sí va a caer hoy y mañana. Sí, creo que nosotros esta semana tenemos nieve, ¿verdad? El lunes, martes ya tenemos nieve también acá. Sí, nosotros desde Pero hoy hasta el lunes. No se llega sabe qué primero allá, tanto. llega ya primero a Chicago y nos la envías por favor aquí para No, sí, bien fresquecita para allá. Mucho Bueno, gusto saludarlos. gracias, gracias, un abrazo. Voy a aprovechar para saludar a los hermanos aquí en casita, a los que ya están aquí también con nosotros. El hermano Miguel está por acá, chalón, hermano Miguel, un abrazo. Está mi hermano Eduardo, chalón, mi hermano Israel, chalón, chalón. Pastor Beni, buenos días, chalón. Está mi hermano Javi Tinajero, porque como hay varios Javis, Javier Tinajero, chalón. Hermano Javi Amaya, o el segundo Javi, chalón, bendiciones. Está mi hermano Leo Eliezer, está mi hermano Joaquín, chalón, chalón. Mi hermano Héctor, chalón. Mi hermano Abdiel, no, casi se me sale, es que Fidel. ¿Qué cosa, hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi hermano Abdiel, pero terminan en él los dos de todas maneras. Y tengo a mi hermano Benny Jr., chalón, hermano Luchito, buenos días, bendiciones. Y para mi hermano, mi amado especial, eh, ¿cómo es se me escapa siempre la pronunciación de su nombre? ¿Cómo se dice? El nombre del hermano Denny o Danny. Denny. Siempre le digo Danny y quise que no es Danny, entonces por eso me traba la lengua. Denny. Chalón, chalón. Bueno, amados. Tengo dos pantallas tengo dos pantallas ahí con el logo, hermano Alfredo, ¿quiénes son? Ah, bueno, una es la tuya y la otra creo que es la mía. Entonces yo me saludo a mí mismo, yo con yo. Muchos buenos días. Aquí desde Cherryl. Bueno, amados, vámonos al tema con los que estamos. Me alegra tenerlos a todos ya en la reunión. Creo que la idea es que podamos hacer el saludo un poquito antes de la 1 para precisamente poder ganar un poquito de tiempo sobre el tema. Vamos con la lectura del libro, para quienes estén en el libro en el PDF, si lo pueden abrir por favor. Y vamos a escudriñar un poquito algo de lo que ya hemos venido tratando. La semana anterior vimos el proceso de la fase. ¿Recuerdan cómo Adonai hace el llamamiento de cada uno de los discípulos que posteriormente pasarán a ser los apóstoles? ¿De acuerdo? Tuvimos una primera fase que fue la fase que llamamos de conversión. Y ahí nos detuvimos un momento para entender la palabra conversión, porque entendemos que conversión significa reconocer a Mashiach, número 1, y significa, por supuesto, entregar completamente nuestra vida, nuestra voluntad, nuestro pensamiento a la voluntad del Padre. Entonces nos detuvimos un momento en la palabra conversión, porque si preguntamos si hemos hecho la oración de fe o la conversión, normalmente todos contestaremos que sí, que estamos convertidos, pero la pregunta es ¿convertidos a qué? ¿O convertidos en qué? ¿Verdad? Porque pues conversión, pero seguimos con el pensamiento adverso, conversión, pero seguimos con la mentira, conversión, pero seguimos con el engaño, conversión, pero seguimos con el mal carácter, la mala actitud, las palabras que se sueltan repentinamente de nuestra boca, palabras que ofenden, que lastiman, que hieren. Y a eso sumémosle todo lo que humanamente como hombres, como seres humanos carnales, podríamos vivir. Conversión en el sentido de que como seres humanos tenemos una carnalidad que nos domina en muchos aspectos, una carnalidad que no nos deja estar completamente libres, pensamientos, lujuria, lo que miramos, lo que hacemos, lo que pensamos, incluso lo que consumimos. Mucha gente busca, siempre las gentes, el ser humano, tendremos excusas
siempre el ser humano tendremos excusas para justificarnos en algo. Me explico. He oído con frecuencia personas que dicen, no, yo realmente desde que estoy convertido, por ejemplo, yo no tomo. Yo no tomo. Bendito el Eterno, yo llevo 35 años de mi vida que no sé qué es una cerveza. Ya en Estados Unidos nunca jamás he probado una cerveza, la famosa Corona que tanto se ofrece aquí. No sé a qué sabe, si sabe a Corona, si no sabe a Corona, no tengo la menor idea qué es el sabor de una Corona. Pero en mis tiempos de juventud, pues como se los he mencionado siempre, con mi familia siempre tomábamos, fines de semana nos tomábamos en familia, siempre en familia la cerveza. Bendito el Eterno, 35 años después, hasta el día de hoy, nunca me he bebido una cerveza, ni siento siquiera el más mínimo deseo o interés o intención de tomarme una cerveza. No está en mi programa ese aspecto. Pero podemos escuchar con frecuencia personas que dicen, bueno, pero es que sobremesa, uno llega cansado del trabajo y pues estoy en casa y pues yo no soy alcohólico, pero yo me tomo una cerveza. ¿Y qué hay de malo con una cerveza? Entonces, al ejemplo de la cerveza, coloquémosle algo parecido. Es un ejemplo, es un paralelo, una tipología. Coloquémosle un paquetico de cocaína y hagamos una línea. Yo no sé, yo esto lo digo porque lo veo en las películas que hacen unas líneas, ¿sí? Y luego, sórbala. Pero si es una línea, o sea, ¿cuál es el problema? Es una línea. ¿Cuál es el problema? Es una cerveza. ¿Cuál es el problema? Es un tequila. ¿Cuál es el problema? Es un vino. ¿Cuál es el problema? Es un taquito de marihuana. ¿Cuál es el problema? Entonces el problema es que no importa si es uno o son 10, hay una adicción. De tal manera que cuando hablamos de conversión, pero ¿cuál es el problema de pornografía? Si es que es solo una pasadita por ahí como por distraerme. ¿Cuál es el problema de la masturbación? Bueno, pues es que es algo normal. ¿Cuál es el problema del adulterio? Bueno, pero pues es que pues todos tenemos derecho a una canita al aire. Todos podemos tener una excusa perfecta. La pregunta es, la primera fase del discipulado se llama conversión. Y la pregunta es, ¿verdaderamente estamos convertidos? ¿Me están captando? Vean que esto se lee muy fácil. Hace un momento un hermano me dijo, pastor, no he podido leer el libro realmente, no he tenido el tiempo. No os preocupéis, porque es que leer el libro, este libro, lo podemos leer en un día. Si alguien tiene un día de descanso en su trabajo, siéntese y lea el libro, en un día lo termina, en un momentico. Este libro se lee en un abrir y cerrar de ojos. Pero si solo nos detenemos por un momento a evaluar la palabra conversión, nos podemos pasar un día en la primera fase para concluir si verdaderamente el discipulado al que hemos sido llamados tenemos una legítima conversión. Entonces ahí es donde cada uno de nosotros tendrá que hacer un análisis si todavía tenemos, repito, la intención de mentir, de engañar, de burlarnos, de hacer crítica, calumnia, murmuración, etcétera. Entonces esa primera fase la definimos en la reunión anterior, la quise retomar porque me parece que es extremadamente importante. Y en mis notas, en lo que yo escribo en mis notas, aquí coloqué divinidad y coloqué la palabra ejat. Y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo tengo que repetir por enésima vez. A veces me canso de repetir y estoy seguro que ustedes se cansarán de escucharme la repetición. ¿Por qué ocurre que con tanta frecuencia a través de estas redes sociales muchos hermanos comparten videos? Y yo creo que hablamos de esto, lo hemos hablado ya en varias reuniones y sé que tengo que hacerlo nuevamente. Comparten videos de personas en Torá, llámese rabino, llámese maestro, llámese pastor, lo que sea. Comparten videos y la pregunta que yo siempre me hago es, ¿tú sabes de quién estás compartiendo un video? Entonces, pareciera ser que son videos interesantes, pareciera ser que es una buena enseñanza, pero no sabemos si la persona que está originando esa enseñanza tiene claridad en su corazón de lo que significa el ejat, de lo que significa la divinidad. Particularmente, no lo voy a mencionar con nombre propio, lo he hecho en otras ocasiones, pero me hierve el corazón cuando en las páginas de Israel Casa Integral aparecen videos de un hombre que se hace llamar rabino, que no es rabino, de origen cubano,
con el respeto de mi hermano, por favor, que lleva ya pues muchísimos años en los Estados Unidos, que legítimamente la misma Casa de Israel publicó una nota oficial de Israel diciendo literalmente que esta persona, quien se identifica como rabino, literalmente la Casa de Israel, Jerusalén, no lo reconoce como rabino porque no es un rabino. Ha sido divorciado ya creo que por 5ª vez. Ahora recientemente se casó con una Miss México. ¿Cómo? Y se pronuncia unas enseñanzas que tienen que ver con cosas, por favor, que nosotros en Israel Casa Integral, no voy a hablar por otros ministerios porque no me compete hacerlo, lo digo por nuestra casa matriz. En Israel Casa Integral nosotros no caminamos en reencarnación. En Israel Casa Integral nosotros no enseñamos el horóscopo personal. Nosotros en Israel Casa Integral no enseñamos los conceptos ni talmúdicos, ni de Misná, ni de Gemara, ni otras cosas. Entonces, cuando alguien coloca un video como estos en nuestras páginas de Israel Casa Integral y ustedes a la vez la escuchan, pues veo que los sábados llegan ustedes a preguntarme, pastor, ¿usted qué signo es? Yo le digo, ¿cómo así? ¿A qué viene esa pregunta? Ah, es que colocaron un video ahí que este es el mes de los de Capricornio. ¿Cómo así que alguien colocó un video del signo zodiacal en Israel Casa Integral? Por favor, hermanos. Conversión, conversión, conversión. Tenemos que madurar, tenemos que, si estamos hablando de 12 hombres comunes y corrientes, tenemos que entender que cada palabra que este libro nos está enseñando tiene que llevarnos a una madurez y a un carácter de formación. Repito, y me voy a detener aquí, estoy pasando, esto es solamente el resumen. Fase número 2 del llamado, el ministerio. ¿Qué significa la palabra ministerio? Servicio. Ministerio significa servir, servir, servir. Cuando yo he pasado por un proceso de conversión, ese proceso de conversión lo tenemos en las convocatorias de Levítico 23 que están aquí marcadas en cada una de estas estaciones, en estos signs, hasta que llegamos al tiempo glorioso de Yom Kippur, en el que nos vestimos completamente de blanco, tipológicamente representando que tenemos un nivel de santidad, de pureza, de limpieza, de purificación con Hashem. Allí se cumple todo el proceso. Y luego cerramos el tiempo de Sukkot, que es el tiempo del nacimiento de nuestro amado Yeshua. Pero ¿qué ocurre? Ministerio significa servir, 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 servir. Ministerio no significa views, ministerio no significa rating, ministerio no significa cargos dentro de la jerarquía del ministerio, no. Tenemos funciones de servicio, por supuesto, pero no significa que tengamos posiciones jerárquicas dentro del servicio. Yo recuerdo que hace muchos años, probablemente el hermano Lucho, el hermano Benny recordarán, hace 20 años por lo menos, buscando la estructura de Israel Casa Integral, empezamos a generar una cosa que se llamaba la Junta de Gobierno. Una Junta de Gobierno y se nombró diácono, se nombró, ¿qué más se nombró? Tesorero, presidente, vicepresidente, diáconos, tesoreros, secretaria. ¿Y quién más se nombró? Bueno, es toda una junta de gobierno, porque consideramos, según el concepto del concilio que teníamos en aquel tiempo, el concilio, nos dijeron que debíamos organizar una junta de gobierno. Y yo recuerdo que se organizó la junta de gobierno por votación incluso, y se eligió la junta de gobierno. Eso terminamos el domingo la elección de la junta de gobierno. El lunes a las 9 de la mañana me llama la secretaria. Y me dice, pastor, ¿qué está haciendo hoy? Le dije, disculpe, no entiendo, ¿por qué me pregunta? Porque yo soy la secretaria y necesito saber qué va a hacer hoy, qué va a hacer mañana y qué va a hacer durante toda la semana. Porque yo tengo que llevar un control de todo lo que usted haga. Y empecé a entender que la Junta de Gobierno genera cargos, títulos y responsabilidades. Pero en la administración de lo que estamos viendo aquí, el ministerio no son cargos. ¿Me están captando? El ministerio significa servir. Esta semana estuvimos con el pastor Benny trabajando aquí. Ustedes no sé si ya notaron. Hicimos el cierre del azúcar, de la tarima mejor. Encerramos la tarima.
Y terminada la reunión con el pastor Benny, 3 días estuvimos ahí, 3 días trabajando. Terminamos los dos satisfechos, muy contentos, el trabajo que se hizo, bonito, agradable. Y le dije textualmente estas palabras al pastor Benny. Le dije, pastor Benny, qué bueno y de verdad qué alegría trabajar contigo. Me alegra tanto poder trabajar contigo. Trabajamos con tanta armonía, con tanto shalom, con paz, con gozo, opinando acá, opinando allá. ¿Usted qué piensa aquí? Si lo hacemos así, si lo ponemos acá, si lo ponemos allá. Y nos entendemos tan perfectamente. ¿Por qué? Porque tanto él como yo tenemos en nuestro corazón no un horario de trabajo o unas horas de trabajo o un part-time de trabajo, sino tenemos en nuestro corazón el servir a Hashem. Lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo para la vanagloria nuestra, lo estamos haciendo para el ministerio, para el servicio y para que toda la quejilá, la cajal, cuando tengamos que usar esa tarima, estemos pues debidamente protegidos, cubiertos, etcétera. ¿Me están captando? Qué bonito poder trabajar en armonía juntos, en coinonía, porque como hermanos de la fe no podemos estar en un trabajo odiándonos, criticándonos, lastimándonos, ofendiéndonos, porque eso no funciona de esa manera. ¿Vamos bien? Gracias, Pastor Benny, nuevamente por tu trabajo. Fase número 3, una tercera fase llamada del apostolado. Ya hablamos sobre eso, no me voy a detener allí. Y hubo una cuarta fase que es la llamada después del proceso de resurrección. Creo que hasta ahí llegamos la semana anterior, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar un poquito en la página 9, si usted tiene su libro, por favor. En la página 9 dice lo siguiente, voy a hacer la introducción en la lectura. Dice, si alguna vez ha visitado las grandes catedrales del mundo, que son de hecho consideradas como los lugares más extraordinariamente construidos, le estaba comentando al pastor Benny justamente en estos días, los hermanos de Colombia saben, la primera vez que tuve la oportunidad de estar visitando la ciudad de Pasto, en Nariño, la frontera sur de Colombia, mi apetito, mi deseo maravilloso de conocer esa bella región de Colombia, frontera con Ecuador. Al llegar a la ciudad de Pasto, mi intención era inmediatamente llegar a Pasto y tener la oportunidad de ir a conocer el Santuario de las Lajas, en Ipiales. Santuario de las Lajas. Es una catedral, de hecho católica, por supuesto, que ha sido construida en medio de 2 montañas. Estas son 2 montañas. Y en medio de esas 2 montañas, literalmente, en medio de esas 2 montañas construyeron una catedral, que es una catedral de hecho gigante y que aún hoy la ciencia se pregunta cómo pudieron construir semejante estructura en medio de 2 montañas, en el tiempo en que la construyeron. Es decir, sin la maquinaria, sin el elemento, la fuerza, cómo poder construir. Y es considerado uno de los lugares más importantes del mundo. Y cuando tuve la oportunidad de estar allí en el Santuario de las Lajas, pues uno se impresiona de ver algo tan impresionantemente arquitectónico. Repito que esa es una de las cosas grandes de la humanidad. Ahora, este texto nos dice que si alguna vez hemos tenido la oportunidad de visitar algún tipo de evento como ese, nos daremos cuenta que están rodeadas con muchos vitrales. Y esos vitrales representan de alguna manera el concepto espiritual. Usted ha ido a catedrales enormes, cuando usted ve los vitrales donde muestran las imágenes, no vaya muy lejos, usted va aquí a la Primera Bautista, y la Primera Bautista aquí a 2 cuadras de nosotros, los vitrales que tiene, que son enormes, muestran imágenes espirituales, ¿de acuerdo? Pero esas imágenes espirituales son concepto de ¿qué? Son el concepto de la mente, digamos, del arte, de una persona que quiere transmitir un mensaje de espiritualidad. Ahora, en este primer punto, vamos a la parte de la página 10, dice, ¿qué calificó a estos hombres para que posteriormente se convirtieran en apóstoles? Obviamente no fue la capacidad intrínseca o un talento propio o extraordinario. Recordemos, ¿eran qué? Galileos. ¿Qué dijimos que eran los galileos? Galileos era la tierra más difícil, donde había gente vasta en el sentido de la palabra, donde había gente que no tenía muy buena reputación, donde había gente que no tenían incluso un código o un nivel de preparación académica. Eran gente, digamos, literalmente con una palabra castellana, eran del vulgo, del populacho, lo diríamos en otro país, del popular, del pueblo. ¿Perdón? Sí, del pueblo. Señor,
Infames, así los conocen, infames, bueno, del pueblo. Eran galileos, no pertenecían a ninguna clase o élite social. Los galileos se consideraban como una clase baja. Y avancemos, por favor, al punto de la página 14, donde arrancamos el tema de hoy. Tengan presente entonces que la selección de los 12 tuvo lugar en un tiempo específico cuando Yeshua se enfrentaba con una realidad tremendamente fuerte. ¿Cuál era? La pena de muerte. ¿Por qué? Porque estaba enfrentando en su momento a dos escuelas rabínicas. ¿Cuáles son esas dos escuelas rabínicas? ¿Perdón? Los fariseos y los seduceos. Ustedes recordarán que esas escuelas, unos creían en la resurrección, los otros no creían en la resurrección. Unos creían en la Torá escrita, los otros creían en la Torá oral. Y así sucesivamente. Y cuando se encuentran frente a Mashiach, y Mashiach está hablando la Torá y enseñando la Torá, ellos a su vez entran en una controversia y dice, ¿y quién es este que se atreve el día de reposo? Esa cita es, a ver si la encuentro un momento. Esa cita me parece extraordinaria que la tengamos en cuenta. Veámosla un momento, abran sus Biblias en el libro de Marcos. ¿Por qué menciono este detalle tan importante? Marcos capítulo 2. Hay dos escuelas muy fuertes, los fariseos y los saduceos. Yo no sé mi mamá, querida mamita, yo no sé mi querida mamita, o por lo menos en Colombia, los hermanos sí lo recuerdan. Yo no sé de dónde nuestros abuelos o nuestros padres sacaban la palabra fariseos. Cuando nosotros de niños, yo recuerdo que de niños había algún problema con algún vecino o alguna circunstancia con un vecino, mi mamá se refería a ese vecino y decía, ese fariseo. Yo no entiendo, hasta ahora me pregunto por qué mami y papi decían, no, es que esa gente son unos fariseos, son unos fariseos. Y por algún problema que pasaba, gente que no, papá, usted sabe, papi tenía un negocio y papi fiaba y seguro no pagaban, y cuando no pagaban mi papá decía, no, es que esa gente son unos fariseos, vienen aquí, le ponen uno una cara de lloran que para que les fíe, y después uno de buena gente les fía y luego no pagan, fariseos. Yo no sé, mi papá y mi mamá de dónde sacaron la palabra fariseos, pero ellos la sabían y por algo la sabían. Yo no sé si en México también utilizarían en otros tiempos la palabra fariseo, pero bueno, aquí se ocurría. Y en el libro de Marcos, en el capítulo 2, Marcos capítulo 2, en el verso 23 dice, observen, dos escuelas, fariseos y seduceos. Aconteció que al pasar por los sembrados en un día de reposo, esto es Shabbat, sus discípulos, por favor, aquí está hablando de sus discípulos, pero no está haciendo referencia a los 12. Esa expresión, los discípulos, está refiriéndose a un grupo de personas que venían con él, entre los que seguramente estaban los 12. No específicamente los 12, porque aquí todavía está en el proceso de selección. Pero venían varios discípulos, es decir, venían varias gentes con él. Andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron, mira, ¿por qué hacen eso en el día de reposo? Lo que no es lícito. Pero les dijo, observen, esto me da un aliento de vida. ¿Cómo así que trabajan el sábado? ¿A usted le parece conocida esa frase? ¿O no les parece conocida esa frase? ¿Sí? ¿Al cuándo escuchaste esa frase? ¿Pero cuándo? Así como reciente. Muchas veces, ¿cuándo? Realmente fue hace 2 años. ¿2 años? ¿Sí? Hace como un mes no estuviste por aquí, ¿no? Hace un mes, pastor. Hace un mes que no te miro. Hace un mes hicimos una tarea en Cherryville, aquí en casa. Inmediatamente se levantaron unos cuantos de esta casa a juzgar por qué habíamos trabajado en el día de reposo. Pero ¿qué clase de pastor es el pastor Alfaro que permite que en Cherryville se trabaje el día de reposo? Me parece que poco leemos la Biblia o poco entendemos lo que leemos.
porque Yeshua nos da la respuesta literalmente, no la está dando el pastor Alfaro, la está entregando Yeshua Hamashia, les contestó a los fariseos. Y no estoy hablando en particular aquí de nadie, ¿no? O sea, estoy hablando de fariseos de la época de los fariseos, ¿no? Porque fariseos hoy ya no tenemos, solo seduceos, fariseos ya no. Dice Yeshua, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban entraron a la casa de Hashem, siendo habitar el sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales es lícito comer, no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. O sea, hágame el favor, diría mi papito lindo. Mi papá siempre usaba esa palabra, hágame el favor. O sea, David llegó al Mishkan con hambre y con discípulos a su alrededor, sus soldados, y tenían hambre. ¿Y qué hizo? Entró y ¿qué hizo? Se comió los panes del pan de propiciatorio. O sea, este todavía fue mucho más avanzado. Pero si es que tiene hambre y los panes están ahí. Pero es que solo el sumo sacerdote puede comer. Ah, no, pues es que solo el sumo sacerdote le da hambre. Nosotros pues lo miramos. Por favor, hermanos, por favor. El concepto de Shabbat como reposo, recuerden que hay dos palabras para Shabbat. Es que realmente nosotros no deberíamos llamar día de Shabbat, nosotros deberíamos llamarlo día de Menujá. El Shabbat es dejar de hacer. Literalmente dice, en el día sexto dejarás de hacer, en el día sexto dejarás de hacer lo que has hecho durante la semana. ¿Qué has hecho durante la semana? Cortaron árboles, pintaron casas, arreglaron carros, repararon, restauraron, trabajaron, el concreto, la empresa, el negocio, trabajos. Durante 6 días hiciste tu trabajo. En el sexto día, Shabbat, dejas de hacer lo que haces durante la semana. Lo que haces durante la semana, en el sexto día, dejas de hacer. Y en el sexto día entras en la menujá. ¿Qué es la menujá? ¿Qué es menujá? Ya lo he explicado. ¿Qué es menujá? La menujá es entrar al estudio de la palabra, estar en tu Kadosh Torah, aprendiendo la palabra, amando la palabra y viviendo la palabra. Eso es menujá. Pero es que la gente entiende reposo. ¿Qué entiende la gente por reposo? La gente entiende por reposo llegar a la casa, ponerse pijama, prender la televisión, colocar Netflix, colocar el partido de fútbol. Ay, y llama a alguien, ¿y tú qué haces? No, estoy en Shabbat, en el día de reposo, me estoy viendo un partido buenísimo. Eso es sinvergüencería, eso es no tener nada más que hacer. Menujá es estudiar la palabra. Shabbat es dejar de hacer. Ningún trabajo haréis en el día de reposo. ¿A qué se refiere ningún trabajo haréis en el día de reposo? A que ningún trabajo del que tú haces entre semana lo vas a seguir haciendo el sábado, porque ese es tu día de reposo, es tu menujá. Pero por favor, hermanos, ¿ustedes se bañan en el día de Shabbat? No, perdón, pero es que la palabra dice que uno no puede hacer ningún trabajo en el día de Shabbat. ¿Usted agarra su cuchara para comer el día de sábado? No, porque esto es un trabajo. Entonces, si ningún trabajo puedes hacer, pues no puedes comer. Usted no se puede cambiar, porque cambiarse significa hacer un trabajo. ¿Me están captando? Hemos convertido la palabra ningún trabajo harás, lo hemos convertido en un fariseísmo, en un seduzaísmo, y entonces nos volvemos, como me dijo en estos días una persona, yo en el Shabbat ni al perro le pongo comida porque la Biblia dice que ningún trabajo harás. Y entonces, ¿sabe qué? Mejor done ese perro, déjelo en paz, pobrecito aguantando hambre. Y mi marido, pues como yo no enciendo fuego, mi marido verá qué hace. Porque yo ni comida le doy, porque en día Shabbat yo no puedo cocinar. Por favor, ¿de dónde tomamos estos conceptos, hermanos? Hemos convertido a la Biblia, a la Torah judaizante, la hemos convertido en fariseísmo. Entonces Yeshua les da la respuesta. Si David comió del pan de propiciatorio, dice entonces, ¿cómo entró? ¿Qué se me hizo? Marcos, ¿qué? 2, 26, 27.
¿Cómo entró a la casa de Dios? Bueno, dice, verso 27, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es el Adón del día de reposo. Hermanos, si tú no tienes clara esta respuesta de Hashem, por eso tenemos a tanta gente hoy preguntándose por qué se hacen cosas en el día de Shabbat. Porque cuando se hace un trabajo para la casa de Adonai en el día de Shabbat que no hemos hecho durante toda la semana, lo hacemos en Shabbat porque es el único tiempo disponible que tenemos, porque Hashem dijo, si están aquí, el trabajo es por causa el Shabbat es por causa del hombre, pero yo soy el Adón de Shabbat. Y nosotros lo estamos haciendo para Hashem, no para el pastor Alfaro ni para la pastora Pili, lo hacemos para la gloria de él. Amén. Entonces, observen, cuando interpretamos inapropiadamente un texto, ¿por qué Adonai, por qué Hashem, por qué Jesús está llamando a unos discípulos? Porque en el momento más difícil de su historia, cuando los fariseos y los saduceos lo atacaron, lo primero que ellos buscaron era que tenía que morir. Es decir, la manera de silenciar a alguien es quitándole la vida. ¿Qué acabó de pasar en México? Aunque no estoy muy enterado de la noticia en México, sé que hace apenas 8 o 15 días asesinaron a un líder político muy importante en México. ¿Por qué? Porque el pensamiento de la cultura es si este estorba o si este está haciendo algo en cuanto de nosotros. Sale, que parezca un accidente, elimínalo. ¿Qué pasó en Colombia hace pocos meses? Asesinaron a un candidato presidencial porque cuando le vieron la capacidad, cuando le vieron el entorno, cuando le vieron su proyecto y que seguramente iba a un propósito presidencial, sus enemigos políticos dijeron, no nos sirve, hay que eliminarlo. Un joven de pocos años, 28, 33 años, creo que tenía algo así, no recuerdo, y asesinado de una manera tan impresionante en plena vía pública, delante de toda la gente, un muchachito de 14, 15 años, disparo a la cabeza. Hasta el día de hoy las investigaciones continúan y han capturado a un montón. Ya tienen al autor material, ya tienen agentes que participaron, pero al que lo ordenó como tal, que se supone y se aduce quién fue, todavía están pendientes de su captura. Aquí vemos que el momento de Yeshua es un momento muy crítico, muy difícil. Y entonces Lucas capítulo 5 verso 16 nos dice, ¿qué hacía Yeshua frente a los problemas que alrededor suyo ocurrían? Dice que durante todo el tiempo Yeshua mantenía en oración. Oración. Pero ¿cómo eran los tiempos de oración de Yeshua? Toda la noche permanecía en oración. Todo el tiempo permanece en oración. La pregunta es, ¿cuánto tiempo hoy nosotros le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo? Hazte un examen personal. ¿Cuánto tiempo tú le dedicas hoy a la oración? ¿Cuánto tiempo? ¿3 minutos? ¿2 minutos? ¿30 segundos? ¿10 segundos? ¿12 horas de oración? ¿6 horas de oración? 10 horas de oración, ¿cuánto tiempo? O sencillamente pasa la semana y tú no te acuerdas de qué es orar, qué es abrir la Biblia, qué es mirar Torah al instante. Usted no se acuerda de nada que esté conectado con Yeshua durante la semana. ¿Saben? Me impresiona el pastor Benny, perdona que ponga el ejemplo al pastor Benny, pero me gusta ser observador. Yo veo que él viene al trabajo y siempre mantiene unos audífonos, sus audífonos. Entonces yo le estoy diciendo, hermano Benny, entonces ¿qué? Coloco aquí el 2x4 y él está, no me escucha. Pastor Benny, tal cosa. Me dice, se quita el audio. Sí, dígame, pastor. No, que sí vamos a poner el 2x4. ¿Qué tal? No, sí está bien. Sí, coloquémoslo. ¿Qué es lo que está escuchando, hermano? Que veo que usted ahora está con esos audífonos. Me dice, estoy escuchando Torah al instante. Dije, ay, qué bueno. Déjeselos puestos, por favor. Porque mientras está trabajando se está alimentando de una palabra, Amén. ¿Qué hacía Yeshua frente a su momento más crítico de la vida? Dígalo conmigo,
oración, 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 oración. Sus discípulos, ¿qué veían en él? A un hombre en oración, en oración, en oración, en oración. Cuando nosotros estamos pasando por una prueba, una dificultad, una adversidad, una batalla en el hogar con nuestros hijos, mire, lo resalto, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos. Hermano, yo no sé si es que nuestros hijos, ustedes no captan el valor de nuestros hijos. Pero si nosotros no estamos conectados en oración, nuestros hijos, el mundo nos los va a quitar, el mundo nos los va a quitar, el mundo nos los puede arrancar en un abrir y cerrar de ojos. Por favor, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos, los hijos. ¿Y cómo logramos conquistar a nuestros hijos? Con el respeto, mi hermano Denny, tú me estás escuchando en la traducción. Denny, ustedes ven a su hijo. Denny está pendiente de él, lo cuida, está pendiente, está pendiente, está pendiente, está pendiente. Le enseña esto, aquí, allá, lo otro, lo ordena, tú lo coordina, lo enseña, lo encamina. Y permite al Eterno que él siga continuando su formación hasta que sea un hombre adulto y tenga la capacidad de asumir responsabilidades. Pero a nuestros hijos no los podemos malcriar. A nuestros hijos no los podemos maleducar, a nuestros hijos no les podemos facilitar todo. Es que creemos que ser un buen papá es darle a los hijos todo. Tome, mijo, tome, mijo, tome, mijo, tome, mijo, tome, 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 tome. No, esa no es la educación para uno de nuestros hijos. Esta semana hice una apreciación en el programa de Torah al Instante y la quiero repetir porque me parece que es muy importante. Estamos viendo la estación 26 Hashmoná. La estación Hashmoná significa generaciones, significa transición, significa nuevo comienzo, significa futuro. Tiene que ver cuando en Hashmoná, en la estación 26, hemos llegado al punto en el que todos los que salieron de Egipto hasta esta estación 26, es decir, los padres y abuelos que venían de ese tiempo, en la estación 26 prácticamente ya fallecen todos. Ayer, por ejemplo, falleció un querido tío mío. Yo estaba hablando de esto en la enseñanza y terminé la enseñanza y al momento recibí una llamada de Bogotá y me confirman la muerte, el fallecimiento de un tío mío. Bendito el Eterno, me permitió ahora que estuve en Bogotá visitarlo, hablar con él. Vecino mío de casa, el hermano de mi papá, hermano en sangre de mi papá. Un hombre maravilloso y ayer falleció. Estamos en Hashmoná. Los adultos de la generación que salieron de Egipto salieron con un pensamiento ladrillero. ¿Qué es un pensamiento ladrillero? Es un pensamiento de esclavos, ellos eran esclavos, ellos fueron esclavos. ¿Quiénes están ahora? Nuestros hijos. Y nuestros hijos hoy, ¿qué tienen? La inteligencia artificial. Nuestros hijos hoy tienen otro estilo de vida. Yo recuerdo, y lo compartí en el ejemplo, que alguien me entregó un cheque. Y cuando me entregaron el cheque, pues yo inmediatamente dije, tengo que ir al banco. Pero mañana es sábado. No lo podemos depositar ya hoy, ya no se puede, ya es tarde, toca mañana. Y Sebastián me dice, dame el cheque. Toma una foto y lo deposita. Y le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, ya lo deposité. Y le dije, ¿cómo así que ya lo deposité? No, señor, el lunes yo lo deposito cuando vaya al banco. Me dijo, no, yo ya te lo deposité, ya está depositado. ¿Por qué? Porque yo tengo el pensamiento ladrillero, pero nuestros hijos tienen el pensamiento de hoy. ¿Me están captando lo que les quiero decir? Entonces ya hoy tú haces un depósito fotográfico, envías a tu cuenta y tu cheque está depositado. Yo tengo que ir a hacer la fila y depositarlo y saber que yo lo deposité. Esa es mi seguridad. Tenemos otro pensamiento. En Hashmoná hay otro pensamiento. Los nuevos jóvenes serán el futuro de la nación, serán el futuro de la Torá. Entonces yo escucho con mucha frecuencia a los padres de familia. Nosotros nos sentimos muy honrosos cuando presentamos a nuestros hijos y los presentamos con títulos. No, es que mi hijo es esto y estudió esto y tiene un magíster en esto y tiene un posgrado en esto y además hizo una especialización en esto y que maravilloso, aleluya, bendito el Eterno por la academia y bendito el Eterno por los hombres que se preparan académicamente. Pero tu hijo es creyente, tu hijo se congrega, tu hijo conoce de la Torah. No, pastor. Sí que mis hijos de Torah y de la Biblia no quieren saber absolutamente nada. Ellos eran cristianos cuando niños íbamos a la iglesia, pero de un momento a otro se apartaron y hoy no quieren saber de nada que tenga que ver con la Biblia y de nada que tenga que ver con Dios.
I'm so sorry, papá. Si tus hijos no están en el temor de Adonai, podrá tener los mejores títulos universitarios. Si no tiene el temor de Adonai, ok, estamos en serios problemas. ¿Están conmigo? Estamos en serios problemas. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Los fariseos están reclamándole a Yeshua: ¿qué hacemos con tus discípulos que comen las espigas en el día de reposo? Y él da una respuesta absolutamente clara y definida en este punto. Muy bien. Dice que el centro de operaciones de Yeshua, su sector más común en el que él se rodeó y trabajó, fue en el área de Capernaum. El área de Capernaum, que se encuentra por los lados de Galilea, es un área de pescadores. Y en esta área de pescadores es el lugar donde él precisamente se ocupa de llamar a sus discípulos. Quiero avanzar un momento al siguiente aspecto. A ver, vamos, déjenme pasar unas cuantas páginas para ir un poquito más adelante. ¿Qué ocurre durante el ministerio de Yeshua y sus discípulos? ¿Por qué los discípulos lo seguían? Estoy en la página 18. Voy en la página 18. ¿Por qué tanta gente empezó a seguir a Yeshua? A ver, ¿por qué? Número 1, por los milagros. Número 2, ¿por qué más? Hello, perdón, por la manera como transmitía el mensaje, por lo que Por el hablaba. alimento, los alimentos también. Por los milagros, por los alimentos. Cuando él empieza a hacer milagros, la gente empieza a seguir los milagros. Miren, ¿qué ocurre tipológicamente con las congregaciones en el nivel 2? Usted sabe que los ministerios en el nivel 2 se hicieron grandes con las famosas campañas de milagros y sanidades. Así creo que se llamaban las campañas. Campaña de milagros y sanidades con el apóstol Seferín, Querubín, fulano de tal. Porque ya pastor, apóstol, esos títulos ya quedaron pequeños, ya eran serafines y querubines. Y la gente acude en masas porque hay tiempo de sanidad y tiempo de milagros. Todo el mundo espera un milagro, todo el mundo espera sanidad. ¿Y por qué la sanidad tenía que producirse de esa manera? Yeshua producía milagros, Yeshua producía sanidades, porque el Rúa, el poder del Rúa está en él. ¿Me explico? Ahora, cuando la gente empieza a golparse y le siguen, número 1, me buscáis, les dice Yeshua, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¡Qué cosa tan maravillosa! El verso 26 dice, ¿por qué me siguen? No por la palabra, no porque ustedes ven el poder de la palabra viva, eficaz. Ustedes me siguen porque están llenos, se alimentan, hay suficiencia alrededor de ustedes. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Aquellas palabras resultaron un tanto difíciles para entender a aquellos que le pidieron que les explicara. Entonces él les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis la sangre, y aquí esto suena extraño, hermano, es que en el momento en que Jesús habla estas palabras, es difícil comprender. A ver, yo les voy a decir, vean muchachos, ustedes quieren comer del pan de vida, es necesario que coman mi carne y es necesario que coman mi sangre. O beban mi sangre, coman y beban, coman mi carne, beban mi sangre. Entonces ustedes ¿qué van a decir? Pero pastor, o sea, usted nos está diciendo que tenemos que volvernos caníbales. Caníbales, tenemos que ser caníbales. La gente en el pensamiento de la mente humana, de la carne humana, el ser humano no puede comprender lo que Yeshua les está transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces él les dice, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como él me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, el que como él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en
Capernaum. Observen, Capernaum. Muy bien. Ahora, vamos a ir avanzando nuevamente, adelantemos un poquito, vamos a la página 21. En la página 21, Lucas 6:13 dice, escogió a 12 de ellos a los cuales les llamó apóstoles. El título era algo significativo. El verbo griego para apóstol es el apóstol, que significa enviar. Lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan cómo se dice el apóstol en hebreo? Lo escribieron en sus notas, les dije, escríbanlo en sus notas. ¿Alguien lo escribió? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se dice? ¿Perdón? No, el apóstol en hebreo. Se dice chilaj. No chilango, ¿no? Debe ser estos chilangos. Chilaj. Chilaj. No chilango, no, chilango no. Casi como chilango, pero chilaj. Chilaj, con J, sí, que significa enviados. Muy bien. Y entonces viene el momento de la tarea. Página 22. Elige a los apóstoles, que significan enviados, y los va a enviar de 2 en 2. Eso de 2 en 2 es supremamente importante. De 2 en 2. ¿Por qué es importante un trabajo hacerlo de 2 en 2? Bueno, digamos porque se puede rendir un poco más, pero algo más. Porque si se cae el uno, el otro lo levanta. Mucha revelación de esa palabra este hombre. Porque si el uno se cae, el otro le cae encima. El otro lo levanta. O el otro le pone zancadilla. ¿Por qué? Porque es necesario en cualquier actividad de la vida siempre ponerse de acuerdo. Cuando hay dos es necesario ponerse de acuerdo. ¿Se han visto eso? Es necesario ponerse de acuerdo. Esta semana, repito, haciendo el trabajo con el pastor Benny, llegamos a un momento en un área del trabajo en el que yo tenía una opinión, que mi opinión es absolutamente simple, porque yo no soy ni arquitecto, ni conozco de construcción, y el pastor Benny tenía otro proyecto, mucho más técnico, mucho más profesional. Sin embargo, yo le presenté mi opinión, y cuando le presenté mi opinión, el pastor Benny dijo, no lo había pensado así, puede ser que funcione más bien. Le digo, no, pues es solo una opinión, yo no estoy diciendo cómo hay que hacerlo, pero me parece. Terminamos haciendo una cosa intermedia entre los dos. ¿Sí? Pero ¿qué es necesario cuando hay dos? Es necesario ponerse de acuerdo. La opinión del uno vale y la opinión del otro vale. Si envía dos apóstoles en una dirección y cuando van en esa dirección uno de los dos dice, oh, mira, vea esa playa tan bonita, hombre, ¿por qué no nos metemos a nadar un ratico? Vea eso, cantidad de gente, eso se ve muy bonito. Le dice, no, el Señor nos mandó a la playa, nos mandó a predicar la palabra. Pero una nadadita ahí y una distracción de ojos. No, Señor, nos mandó fue a predicar la palabra. ¿Me están captando? Siempre tienen que haber dos, y el modelo de Jesús es maravilloso. Miren, les voy a decir algo aquí entre líneas. En mi trabajo antiguo, o en mi tipo de trabajo, en una herramienta de seguridad que utilicé, Adonai me dio esta palabra, dos. Voy a hacer solo un comentario breve. A las entidades bancarias en su momento era muy típico que los delincuentes hablaran con el encargado de la llave de la oficina y le decían, ¿a qué hora abres? Lo único que tienes que hacer es abrir el banco, no tienes que hacer nada. Nosotros entramos. Entonces lo corrompían. Le decían, es que a ti ni te van a acusar, solo dinos, ¿a qué hora abres? Y tú tienes la llave. Y nosotros, ¡pum!, llegamos en ese momento como si fuéramos un asalto. Tú nos abres la puerta, nosotros entramos, desocupamos el banco y ya nos vamos. Y nadie te va a decir nada. Y eso pasaba todos los días era así, todos los días en todas las entidades bancarias. Cuando yo leí este texto de 2 en 2 dije, un momentico, vean, cuando uno recibe una palabra del Eterno, uno empieza a buscarle aplicación. Y yo dije, claro, aquí está el punto. A partir de hoy voy a tener 2 personas abriendo el banco. Uno maneja una llave de seguridad especial y el otro maneja una llave corriente. Digo, es una llave de seguridad porque tiene unos códigos especiales de seguridad y la otra es una llave normal, una llave de estas normal. Para que abran el banco, ¿quiénes tienen que estar? Los dos. Porque si está el de la llave de seguridad, pero no está el de la llave corriente,
pues el de seguridad no puede hacer nada, el de la llave corriente tampoco. Tienen que ponerse de acuerdo y llegar los dos. Es decir, si el uno llegó a las 8, la entrada es a las 8 y el uno llega a las 8, el otro a las 8:10, este tiene que esperar 10 minutos a que el otro llegue. ¿Me están captando? Número 1 y número 2. Si los van a sobornar para hacer un asalto, ¿a quién tienen que convencer? A los dos. Y de los dos hay uno que dice, no, padre mío, yo una cosa de esas, ni se les ocurra que yo me meto en una cosa de esas. Hermano, pero nos va a ir bien, hermano. No tenemos que... Tienen que ponerse de acuerdo. Y viví muchas experiencias de esas, tanto como por ejemplo así, que un día llegó el encargado de la llave de seguridad y el de la llave de seguridad no solamente traía la llave de seguridad, sino que traía también la llave corriente. Porque como nosotros somos tan folclóricos, dijo, ay hermano, mañana llego un poquito tarde y te dejo la llave para que tú abras. Sí, tranquilo, no hay ningún problema. Todas esas desobediencias ocasionan consecuencias. Y cuando tú tienes un procedimiento establecido, pues yo lo sentaba a la reunión y decía, ¿por qué tú abriste con las 2 llaves? No, lo que pasa es que fue que, listo, cancelación de contrato con justa causa, abrimos una demanda penal y tú eres responsable de ese asunto y punto, se acabó. Y así, aplicando la norma, la gente aprendió a entender la responsabilidad de manejar una llave de seguridad o manejar una llave corriente. ¿Me están captando? Es lo que Jesús está haciendo aquí. Van a ir ustedes de 2 en 2 porque a partir de uno, si el uno es débil, el otro tiene que ser fuerte. O los dos son débiles o los dos son fuertes. Si deciden desviarse es porque los dos se pusieron de acuerdo para hacer lo que no tenían que hacer. Entonces, fórmula número 1 nos envía de 2 en 2. Hombres comunes y corrientes ahora empiezan a tener un camino y un propósito. A ver, quiero llegar a un punto fundamental. ¿Dónde lo escribí? Yo los marqué a cada uno de ellos, fase 1, fase 2, fase 3. ¿Dónde me quedé? Vamos un momento a la página 27. ¿La tienen? Atención, punto número 1. Página 26. ¿Tú estás en la página? Sí. Página 26. Dice, los 12 podían ser torpes. Hubo una razón para que no fueran una red élite académica. Con frecuencia encontramos a Yeshua diciendo cosas como esta. También vosotros son aún sin entendimiento. Miren, hermanos, es más fácil formar a una persona que no tiene mucho estudio que formar a un intelectual. ¿Por qué? Porque el intelectual lo mira de 1000 formas distintas, buscándole siempre un concepto lógico de entendimiento. Pero la persona que no tiene esos conceptos teóricos del intelecto, simplemente cuando recibe una palabra, busca entenderla, comprenderla, traerla a su corazón y vivirla. Entonces Jesús les decía, ustedes son hombres sin entendimiento, ¿no entendéis aún? Mateo 15:16. Oh insensatos y tardos de corazón para creer. Lucas capítulo 24. Es interesante observar que la escritura no encubre sus defectos. Lo primero que estamos viendo era que eran hombres no intelectuales. No eran hombres con conocimientos avanzados en materias, en geometría o matemática o física o química o ciencias. Eran hombres del vulgo, del normal, que hacían trabajos de pesca. Interesante. Ustedes recuerdan la historia de la pesca, cuando Pedro fue a pescar. ¿Qué pasó con la pesca? ¿Pescaron durante cuánto tiempo? Toda la noche pasaron en la pesca. ¿Quiénes eran ellos? Profesionales de la pesca. Vienen de Capernaum, de Galilea. Son hombres que han pescado toda su vida. Sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos han vivido de la pesca. Tienen las embarcaciones adecuadas, tienen las redes preparadas, tienen la experiencia de la pesca. Y esa noche pasaron toda la noche pescando. ¿Y qué pasó? No pescaron nada. ¿Quién aparece en escena? Yeshua. Ya es mediodía, ya es en la mañana. Ellos pescaron toda la noche. Aparece Yeshua y le dicen, muchachos, ¿ustedes qué hacen? Pues maestro, toda la noche pescando. Sí, ¿y cómo les fue? Nada, ni uno. Dice, pero muchachos, ¿qué les pasa? Súbanse a ver esa barca, vamos al mar adentro. Ay, Señor, ¿cómo le ocurre a usted que mar adentro a esta hora? Estamos en la mañana, los peces a esta hora no salen, este no es el tiempo de ellos a esta hora están descansando, ellos es durante la noche que buscan su alimento, ellos están ocupados alimentándose durante la noche, a esta hora es cuando ellos duermen. Y Jesús les dice,
vamos mar adentro. Lancen la red. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Lancen la red, pero es que los noto con duda. Lancen la red ¿a dónde? Pues sí, al agua, sí, lógico, al agua. Pero lancen la red hacia la derecha. ¿Qué nos muestra eso? A ver, hermano Abdiel, ¿qué te muestra a ti cuando Yeshua dice lancen la red a la derecha? ¿Qué te dice esa palabra? A ver, alguien en la red, a ver, allá en internacional. ¿Perdón? Vuelva a formular a ver. Hermanos, ¿por qué Yeshua les dijo lancen la red a la derecha? Aquí ya contestó uno en local, a ver qué dicen allá en internacional. ¿Por qué a la derecha? Bueno, voy a contestar lo que ya contestaron aquí. Porque Yeshua no es izquierdista. Ustedes lo han intentado durante toda la noche, han pescado a la izquierda y cuando se pesca para la izquierda no se consigue nada. Con la izquierda no hay nada, con la izquierda es solo trasnocho, con la izquierda usted puede tener toda la experiencia del mundo, pero en la izquierda usted no saca un pez, usted no saca qué comer. Entonces muchachos, sean derechistas, lancen para la derecha. Y cuando lanzaron para la derecha, y no estoy haciendo aquí campaña política, firme allá mi primero, pero estoy diciendo para la derecha significa que ahora jalaron una red que tenía a punto de reventarse de una pesca sobrenatural. Es decir, la conclusión de este mensaje es: cuando Hashem llama a hombres comunes y corrientes, no está buscando al hombre preparado, al hombre intelectual, al hombre de los títulos, al hombre de los números, al hombre de las matemáticas, al hombre de la arquitectura, al constructor, al que sabe, al genio. Está buscando gente que tenga experiencia en algo para decir: no es tu experiencia la que te hace ser un discípulo, es el poder de una palabra la que te transforma. Y conforme a este ejemplo típico vemos que ellos lo intentaron durante toda la noche, pero Yeshua les da solo una palabra y les dice: vamos. Pero Yeshua, ¿cómo se te ocurre que vamos a ir casi mediodía en pleno sol a pescar? Nosotros somos pescadores de toda la vida, nuestros padres nos enseñaron de pesca, nuestros abuelos eran pescadores y siempre hemos pescado durante la noche. Sí, pero yo soy el Señor del reposo. Yo soy el árbol de la vida, yo soy el pan de vida, el que en mí, de mi carne y de mi sangre, tendrán vida eterna. ¿Están conmigo? Y entonces Pedro dice: pues, ¿qué perdemos? Pues naveguemos a ver qué pasa. Y entonces él les da una indicación puntual: láncela en tal dirección. Adonai siempre nos hablará y nos dirá: hijos, lo que tienes que hacer es puntualmente esto. Pero ¿por qué nosotros siempre aprendemos a caminar en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, en hacer lo que a nosotros nos parece y como a nosotros nos parece? Un segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje, estoy en la página 27. Un segundo proceso de aprendizaje para los discípulos es que no eran humildes. ¿Alguna vez hemos hablado de esto? Punto número 1, no tenían entendimiento. No tenían entendimiento. Ellos querían hacerlo como ellos acostumbraban a hacerlo. Número 1. Número 2, no eran humildes. Eran personas que se preocupaban solo de sí mismas. Se centraban en sus propios intereses. Eran arribistas y orgullosos. Pasaron una enorme cantidad de tiempo discutiendo cuál era el más importante entre ellos. Lucas, Marcos, Mateo, todo lo indican. ¿Cómo venció Yeshua esta falta de humildad? Siendo el ejemplo de humildad. Amén. ¿Cómo Yeshua les enseñó humildad? Siendo el modelo de ser humilde. Y yo creo que la humildad es uno de los aspectos más extraordinariamente importantes en la vida del ser humano. Hermano, no es cuánto tú tienes,
No es cuánta riqueza puedas almacenar, no es cuántas propiedades tengas, no es qué cargo ocupes, no es cuánto salario ganes, no es el factor de la vida, es la humildad, la sencillez. Recuerden que humildad no es pobreza, recuerden que humildad no es miseria, no confundan la palabra humildad. Estos eran orgullosos de sí mismos, se creían muy importantes. Cuando ellos empiezan a ser llamados al ministerio, ahora se sentían importantes, ahora se sentían de mejor familia. Ustedes han notado, hermanos, y creo que aquí en Estados Unidos lo podemos ver con mucha frecuencia, ustedes han visto cómo en las empresas, en muchas de las empresas donde ustedes han trabajado o trabajan, llega un hispano, ¿verdad? Y el hispano llega y empieza a trabajar y hace un buen trabajo y es una persona eficiente en su trabajo, puntual, agradable, etc. Usted lleva 10 años en esa empresa y de pronto llegó un hispano de 3 meses de trabajo y al cuarto mes lo nombran supervisor. Y usted dice, pero ¿qué le pasa a este? Yo llevo 10 años aquí y a este que acaba de entrar ahora es mi jefe, pues, el supervisor. ¿Usted cómo recibe ese supervisor? Usted no le obedece, usted ni lo saluda, usted ni lo mira, usted mejor dicho le cae como lo que sea. ¿Por qué? Porque si algo trata Adonai con nosotros es en nuestro orgullo, en nuestro orgullo, en nuestro orgullo, en nuestro orgullo, en nuestro orgullo. Y si somos nosotros a los que nos nombraron en esa posición de supervisor, ¿cómo vemos a los demás? Los humillamos, los lastimamos, los ofendemos, los maltratamos, los herimos, los juzgamos. ¿Por qué? Porque se nos sube una posición, se nos va el nombramiento, nos ponen en otro nivel. Y ese es el mismo error que los discípulos tenían frente a Yeshua. ¿Vamos bien hasta allí? Número 3. Entonces vamos en los puntos que estos son los que estaba buscando. 1, no tenían entendimiento. Porque no podían entender lo espiritual, solo podían entender el concepto humano, el pensamiento carnal. Número 2, no tenían absolutamente nada de humildad porque eran arribistas y orgullosos y entre ellos querían saber quién era el mero mero del grupo. Aquí en el grupo tiene que haber un líder y ese voy a ser yo. No. Yo tengo mayor experiencia, yo hablo mejor que usted, yo soy más simpático que usted, yo soy el que va a ser el jefe. Y tenían ese tipo de problemas. Tercero, no solo carecían de entendimiento y humildad, sino que también carecían de fe. Hermanos, la fe. Yo creo que en Israel Casa Integral, si en algo hemos logrado crecer a lo largo de los años, y espero que no esté equivocado en mis palabras, por favor me corrigen, si en algo hemos logrado crecer en Israel Casa Integral con el paso de los años, ha sido en la fe. Yo hoy veo a muchos de ustedes, hermanos, trabajando en fe, en la fe. Y yo veo cómo Adonai los bendice. Y todavía con todo y lo que Adonai nos bendice, y todavía hay cosas de la fe que nos cuesta entender. Todavía hay cosas de la fe que las contrariamos. Todavía tenemos cosas en la fe que como que no me parecen, porque todavía no logramos llegar a un nivel absoluto de emuná. No llegamos todavía a un nivel suficiente de emuná. Pero es que es por la fe, hermano. ¿Qué es la fe? La certeza. ¿Qué es la fe? La confianza. ¿Qué es la fe? La convicción. ¿Qué es la fe? La seguridad de que nosotros podemos avanzar, de que podemos ir más allá de lo que estamos viendo. Y estos hombres carecían precisamente, número 3, de esa fe. Dice en el Evangelio de Mateo, Yeshua les dice 4 veces, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, hombres de poca fe. Pregunto, ¿algunos de ustedes han sentido temor de enfrentar un proyecto de vida nuevo? ¿Algunos de ustedes han tenido el temor de empezar un proyecto nuevo? ¿Algunos de ustedes han pensado si empezar una empresa, si empezar otra alternativa, si colocar un proyecto nuevo? No sé, cualquier proyecto. Pensemos en un proyecto. ¿A quién se le ocurre en este momento un proyecto? Alguien que me diga, pastor, estoy pensando en este momento lanzar una idea, un proyecto, una empresa, tratar de hacer algo. No sé si ustedes escucharon una de las noticias de ayer en la tarde. Apenas la vi de reojo. Si alguien tiene información, déjeme saber. La policía de los Estados Unidos, el FBI, la DEA, todas esas oficinas de inteligencia, la CIA, capturaron ayer, si no estoy mal, fue en Chicago, a un joven de 17 años.
un joven de 17 años. Lo capturaron. Todo lo que le encontraron a ese chico fue un computador. Y en ese computador encontraron una red internacional, mundial, de miles de gentes conectados con ese joven, a quien llamaban el fantasma. Y ese joven con ese computador, sentado en su casa, todos los días manejaba miles de millones de dólares en negocios de droga, de los carteles, de México, de Colombia, de todas partes. Un niño de 17 años. Las autoridades de la policía de los Estados Unidos no alcanzan a comprender cómo la mente de un niño tiene la capacidad de haber llegado a crear el programa y la aplicación que ese joven hizo y que maneja, repito, millones de dólares en el mundo entero, en negociaciones. Un niño. Y esto lo menciono para concluir en esto, hermanos. ¿Qué tenemos nosotros que proyectar hoy para hacer algo? Usted se va a quedar toda la vida rodando, rodar y rodar y rodar y rodar. O usted se atreve a proyectar algo. Nosotros cuando recién nos casamos con la pastora Pili, ustedes saben, tuvimos que pasar muchos procesos. Dentro de esos procesos, en una ocasión tuvimos que buscar una renta de un apartamento, una casa. Y la única casa que encontramos disponible en el sector donde estábamos buscando para rentarla era una casa muy bonita, pero a su casa tenía un local y el local tenía un asadero de pollos. Un asadero de pollos, sabemos que es un asadero de pollos, ¿no? Pues un asadero de pollos. Asaban pollos. Entonces el dueño de la casa nos dijo, yo les rento la casa con una condición, me compran el asadero de pollos. Entonces yo le dije a mi esposa, pero Pili, ¿no es un asadero de pollos? ¿Para qué un asadero de pollos? ¿Qué vamos a trabajar nosotros en un asadero de pollos? Necesitamos gente, necesitamos... No, nos dejan a todo el personal, nos dejan a los cocineros, nos dejan a los encargados. O sea, es tomar todo el negocio. Y ustedes saben cómo es mi fe. No, yo que me voy a meter en un asadero de pollos. No, mija, yo tengo mi trabajo, yo no trabajo. No. Conclusión, rentamos la casa y compramos el asadero. Libros contables, todo perfectamente organizado. Las ventas, cuando yo miré el resultado de las ventas, lo que ellos vendían diariamente y semanalmente y mensualmente, wow, las utilidades eran inmensas, se ganaba un montón de dinero. En realidad el negocio era extraordinario, ubicado en un muy buen sector, con una venta excelente. Teníamos los mismos cocineros, teníamos los equipos, teníamos todo. El negocio empezó a marchar. Yo salía de mi oficina a las 5 de la tarde, el ejecutivo salía de su oficina a las 5 de la tarde, llegaba a mi casa a las 6. Me cambiaba, me colocaba el overol, me montaba en una bicicleta y corra, mijo, a hacer domicilios, a llevar pollos para todas partes. De 6 de la tarde a 11 de la noche, lleve pollos a domicilio, lleve pollos a domicilio, lleve pollos a domicilio para todo lado. A las 11:30 cerramos y nos quedaban 3 o 4 pollos en el asadero, en el asador. ¿Qué hacíamos con esos pollos? Uno de ellos era para mí. Porque yo dije, no, a la basura no se van. O sí, olvídese. Y otro corra para donde mi suegro y el otro corra para donde mi papá y lo repartíamos. Pero no podíamos perderlo. Cuando hicimos nuestro primer balance de mes nos dimos cuenta, digamos en números, por mencionar cualquier número, que la cifra no era 20,000. A nosotros nos dio 10,000. Y nosotros, ¿y dónde están los otros 10,000? Pues resulta que había que pagar la luz, el consumo de luz. Pero es que el consumo de luz aquí dice, según ellos, que todos los años pagan. Cada mes pagan entre 1.500 o 2.000. Y como a nosotros nos llegó el recibo por 8.000. La luz. ¿Me están captando? Para dar una idea. Y empiezan a llegarnos los recibos de cobro mensual de luz y eran cifras altísimas. Entonces fuimos a la empresa Energía de Bogotá a reclamar por qué razón, si ellos durante 5 años pagaban 1.500, porque a nosotros nos empezó a llegar 6.000. Entonces inmediatamente la empresa Energía hizo una investigación y concluyeron que durante los años anteriores el contador eléctrico había sido adulterado. Es decir, hicieron una, ¿cómo se llama eso? ¿Un puente? Eléctricamente, ¿cómo se llama? Un diablito, eso. Hicieron una jugada, el contador, antes de entrar al contador sacaron la luz. Sacaban la luz. Vea, la experiencia que habla. Entonces conectaron antes de que el contador marcara, ellos conectaron y sacaban el contrabando de la luz. Cuando nos entregaron el negocio a nosotros, arreglaron el problema, conectaron directamente al contador y a nosotros el contador nos explotó en costos. Tuvimos que ir a una demanda, tuvimos que ir a un pleito. Fue una cosa que duró
varios meses, bendito el Eterno, salimos librados de eso, nunca tuvimos que pagar la diferencia. Las personas que nos vendieron el negocio entraron en un conflicto por estafa, tuvieron que pagarle a la ciudad, tuvieron que pagarle a la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con todo esto? ¿Por qué estoy mencionando esta historia, hermano? Porque resulta que nosotros tenemos un proyecto y no lo avanzamos. Nos da temor hacer algo, nos da temor arrancar algo nuevo, nos da temor empezar una oportunidad nueva, nos da temor lanzarnos con algo. Y esto es una de las situaciones. Número uno, no tenían entendimiento. Número dos, eran orgullosos. Es así, porque aparte no tienen entendimiento, orgullosos. Y número tres, no tenían fe. Hermanos, fe, por favor, yo les digo a ustedes siempre, hermanos, ¿qué proyecto? Ábrele Hashem. Hashem, háblame de un proyecto hoy a mi vida y dame la fe suficiente para lanzar ese proyecto, porque yo sé que si tú me confirmas ese proyecto, mis cosas van a salir bien. Y número 4, punto muy importante, carecían de compromiso. Mientras las multitudes estaban alborozadas y se multiplicaban los milagros, ellos estaban emocionadísimos. Pero cuando los soldados irrumpieron en el huerto para arrestar a Yeshua, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. El líder del grupo terminó negando al Yeshua, al maestro, jurando que jamás lo había visto. ¡Qué vergüenza, hermanos! Claro, esos son los tiempos de Yeshua. Estaremos contigo, estaremos contigo, estaremos contigo, estaremos contigo. Pero cuando viene la situación, cuando viene el problema, cuando viene la situación, diría un dicho por allá en Colombia, paticas para qué las tengo, corremos, 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 corremos. Y a ese nunca lo he visto, y si lo he visto no me acuerdo, no lo conozco. Y los discípulos que estuvieron con él, que vieron los milagros, que vieron las sanidades, que él los venía formando en su carácter, cuando se vieron frente a los soldados romanos dijeron, no lo conocemos, nosotros nunca hemos estado con él. Historia tremenda. Quinto, carecían de poder en sus propias fuerzas, eran débiles e indefensos especialmente. Cuando tenían que enfrentar enemigos, hubo ocasiones cuando trataron pero no pudieron echar fuera a los demonios. Su falta fue la que los inhabilitó para manejar el poder de la disposición. ¿Qué hizo Yeshua para remediar este asunto? Viene el tiempo maravilloso de Yom Teruah, de Shavuot, y viene el tiempo en el que aparece el Ruach HaKodesh, para que habitara en ellos y les diera el poder. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros. Entonces ahora nos sentimos definitivamente entendidos de que cada uno de nosotros hemos sido llamados, pero para entender el llamamiento, la conversión, lo que significa el compromiso, la responsabilidad, el servicio, el ministerio no es un asunto de nombre, hermanos. El ministerio no es un asunto de nombre, el ministerio no es un asunto de nombre, el ministerio no es un asunto de reconocimiento, el ministerio no es un asunto de popularidad, el ministerio no es un asunto de fama, el ministerio no es un asunto de enriquecimiento, el ministerio es un asunto de servir a Hashem. Servirlo como con gloria, servirlo con humildad, servirlo con inteligencia, servirlo con responsabilidad, servirlo con compromiso. Hermano, nosotros no estamos aquí para salir corriendo en el primer momento en el que algo ocurre. Estamos aquí para madurar, para crecer en el carácter, para formarnos, para entendernos, para comunicarnos. No somos perfectos, pero estamos caminando en un proceso de perfección. Y creo que todos los varones que estamos reunidos en esta sala, y tengo el privilegio de conocer a una muy buena mayoría de todos los que estamos aquí reunidos, sabemos que hemos tenido que cambiar. Hemos tenido que cambiar en muchos aspectos de la vida. Hay muchas circunstancias con las que probablemente no estamos de acuerdo. Pero el punto aquí no se trata si estamos o no de acuerdo. El punto aquí trata es qué dice la palabra que tenemos que entender. Porque las cosas de la carne se tratan en la carne, pero las cosas del Espíritu se tratan con el Espíritu. Y cuando nosotros entendemos el llamamiento, miren hermanos, yo tengo una visión en mi corazón y voy a cerrar aquí en este momento. ¿Cuál es mi anhelo con cada varón que está conectado hoy en cada punto de la tierra? Y los que estamos reunidos aquí. La visión, el corazón, lo que Adonai ha puesto en cada uno de nosotros es que cada uno de ustedes vaya a las naciones a servir al Padre. De dos en dos, esposo, esposa. Ahora les pregunto,
¿Quién de ustedes está listo para ir a España, a Italia, a Austria, a Australia, a Bélgica, a China, a Rusia, a Japón? Pues, pastor, envíelo a él. No, a México, ¿cómo le ocurre que va a ir a México, hermano? No, a México van a ir otros. Los de Colombia irán a México, los de México irán a Colombia, los de Ecuador irán a Brasil, los de Brasil irán a Chile, o sea, porque es que todos pensamos que lo más práctico para mí sería delicioso irme a Colombia y enseñar en Colombia y predicar en Colombia. Nadie es profeta en su tierra, ¿sabía usted eso? Es impresionante, pero es muy difícil. Ahora, no estamos pensando en un viaje comercial, no estamos pensando en un viaje turístico, no estamos pensando en un viaje familiar, estamos pensando en la visión del ministerio. Por favor, ¿cuántos varones aquí hoy me pueden levantar la mano y decirme, Padre, no a mí, Padre eterno, yo he pedido ministerio, quiero servirte en el ministerio, Padre? Tú me estás hablando a través de estos 12 hombres comunes y corrientes. Sé que he fallado en muchas cosas en mi conversión, sé que he fallado en muchas cosas en mi pensamiento, en mi entendimiento. Reconozco que tengo que mejorar en mi condición, en mi capacidad, en mi fe, en mi compromiso, sé. Pero Padre, heme aquí, envíame al ministerio, a algún lugar en la punta de la tierra donde yo pueda ir y predicar tu palabra a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, el ministerio es un llamamiento para todos. El ministerio es un llamamiento para todos. Dentro de muchos líderes que estaban alrededor de Yeshua, finalmente escogió a 12 que cambiarían la mentalidad del mundo. Hasta el día de hoy Yeshua sabía que era necesario tomar a 12, formarlos, establecerlos de lo vil y menospreciado, para formarlos con hombres temerosos, con hombres que sientan el llamamiento de ir a predicar el evangelio. Y apenas el libro no lo hemos empezado, estamos viendo lo básico. La próxima semana, si el Eterno lo permite, si no estoy mal, creo que ya arrancamos con el primero, ¿verdad? Sí. Pedro. Vamos a ver a Pedrito. Piedra. Capítulo 2 la próxima semana. Vamos a arrancar con Pedro. Porque si vamos a mirar cada uno de ellos, veremos que su final fue un final trágico, podríamos decirlo. Sí, tal vez esa sea la palabra más correcta. Trágico. Fue un final terrible. Pero estuvieron dispuestos a creer en Yeshua, a creer en su palabra, a creer en el ministerio y a creer en el llamamiento. ¿Cuántos de ustedes están día a día en sus trabajos con la gente que les rodea y ustedes comparten una palabra? ¿Sí lo estamos haciendo, hermanos? Usted puede tener la certeza de que esta semana hubo alguien que recibió una palabra de parte suya. Si me dan papaya, yo hablo de una. ¿Perdón? Si me dan papaya, yo hablo. Si me dan papaya, yo hablo. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a dejarlo hasta este punto, amados. 4 aspectos fundamentales, repito, nuevamente, ¿escribieron los 4 puntos? Por favor, ¿los escribieron? Número 1, no tenían entendimiento. Número 2, orgullosos. Número 3, no tenían 3, entendimiento y humildad. El tercero, carecían de entendimiento y humildad. Número 4, no tenían compromiso. Número 5, creo que me faltó el número 5, ¿verdad? ¿Cómo? Se me cayó un pedacito de mis gafas, vea. Número 5, carecían de poder, sí, no tenían el poder del Ruach HaKodesh, correcto. Carecían de poder. ¿Alguno está escaso de fe? Pídala. ¿Alguno está escaso del poder del Ruach? Habla con el Padre. Padre, que el poder de tu Santo Espíritu me acompañe en mi entrar y en mi salir, que a donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo esté, que con quien quiera que yo hable, Padre, que yo le transmita una palabra y esa palabra transmita. Miren, esta semana no me gusta ponerme ejemplo, pero tengo que hacerlo. Estuve en Walmart y había una joven que nos estaba atendiendo allí y cuando yo la vi, la noté en una actitud de mucha tristeza, como esas personas depresivas, ¿verdad? Y no es muy típico que uno vaya a Walmart y hable con la cajera o con las personas de Walmart, realmente uno poco habla. Pero cuando yo la vi, le dije a Pilio, y esa niña tiene una cara de tristeza, de dolor, se le nota que está pasando por una situación difícil. Cuando llegamos a la caja,
vi que su nombre en su como gafete decía Sara. Entonces le dije, oh, Sara, it's a good name. Sara, beautiful name. Ah, thank you. Entonces me dice, hablo español. Soy hija de, mis padres son mexicanos. Y le dije, oh, Sara, tienes un nombre muy bonito, ¿sabes? El nombre de Sara es el nombre de la esposa del hombre de la fe, el padre de la fe, de Abraham. Y dice, ah, sí, oh, no sabía, ¿quién es Abraham? Le dije, de la Biblia, ¿tú lees la Biblia? Me dijo, no, nunca he leído la Biblia, mis padres nunca me enseñaron a leer la Biblia. Le dije, ¿sabes? En la Biblia hay un hombre que se llama Abraham, que se llama el padre de la fe. Y su esposa se llama Sara, por eso tu nombre me llamó la atención. Y me dice, ay, gracias por decirme eso. ¿Y dónde yo encuentro eso? Quisiera leer eso. Le dije, claro que sí, mira, ve al libro de Génesis. Vas a encontrar el nombre de Abraham y vas a leer la historia de Sara, que tiene que ver con tu nombre. Porque si te pusieron ese nombre Sara, es porque tus padres sabían el nombre grandioso que tú tienes. El nombre de Sara es la mujer de la maternidad para las naciones. Es una mujer de fe, es una mujer hermosamente importante en la Biblia. Me dijo, ay, yo quiero leer eso. Yo estoy seguro que a esa niña, si llegó a la casa a buscar una Biblia y leyó algo sobre Sara, estoy seguro que su vida esta semana fue cambiada. Tantas gentes a nuestro alrededor están esperando que alguien les hable. Dijo el hermano Alex, si me dan papaya, todo el tiempo la gente nos da la oportunidad. Busca la razón perfecta de hacer conexión con alguien. Busca la manera de hacer conexión con alguien. Yo lo mencioné hace unos días, nuestro amado el electricista que nos está haciendo los trabajos de electricidad aquí vino, y entonces el día que vino Benny Junior iba para California, creo, a su Brit Milá, y él después escuchó la conversación. Entonces cuando terminé la conversación, el hermano que se llama Abraham, tú lo conoces, hermano Jorge, Abraham, tú lo conoces. Dijo, pastor, perdón que me involucre en su conversación, ¿usted habló algo de circuncisión? ¿Eso que usted dijo fue circuncisión? Le dije, sí, hermano, es que un joven de la iglesia está viajando a California porque el Moel no pudo venir, pero él está viajando para su circuncisión. Me dice, ¿y en serio ustedes aquí en esta iglesia hacen circuncisión? Uy, yo no vuelvo a hacerle trabajos acá, me dijo. Me dijo, yo no me atrevo nunca jamás a eso. Me senté con él y le expliqué en 10 minutos la circuncisión. Eso fue hace ya ratico, ¿no? Sí, ya un año. Ha venido 2 o 3 veces. Siempre que viene tocamos el mismo tema, el Brit Milá. La semana pasada vino a hacer un trabajo aquí en la iglesia, aquí en el fellowship, y me dijo, pastor, ¿cuándo es que es la Brit Milá? Yo estoy listo. Solo déjeme saber, por favor, una semanita antes, avíseme, porque ya estoy listo y confirmado para el Brit Milá. El primer día me dijo, eso es una cosa, una locura, ¿cómo le ocurre? Ya está listo. Solo está esperando que yo le confirme cuándo viene el Moel y va a entrar a su Brit Milá. Siempre Adonai nos da la oportunidad de que prediquemos la palabra, que le prediquemos la palabra de esperanza a alguien. No necesitamos el título, es que a veces pensamos que si no soy el pastor o el maestro o el evangelista o el apóstol, lo que tenemos en nuestro corazón de eso damos. Y si tenemos el poder de la vida, si Yeshua nos da la bendición, ¿cómo yo no transmito la bendición de lo que Él ha hecho con nosotros? Abba Kadosh, te damos gracias por esta reunión del tiempo de Shabbat con los varones Kadosh. Permítenos que lo que hemos visto hasta este momento en este maravilloso texto de hombres comunes y corrientes, los cuales somos cada uno de nosotros, podamos presentarnos delante de tu presencia en el temor de tu palabra y que seamos, Padre, ungidos por el poder de tu Ruach HaKodesh para convertirnos en estos ministros, siervos tuyos, que tengamos entendimiento no de lo carnal sino de lo espiritual. Que aprendamos al nivel de la responsabilidad y el compromiso de lo que significa caminar en tu palabra. Padre, que no como los fariseos o los seduceos nos convirtamos en juzgadores y criticadores de lo que se dice o se hace, sino que podamos entender verdaderamente la revelación de lo que la palabra nos está enseñando. Año tras año, cada vez que hacemos el ciclo anual de la Torá, de Bereshit a Devarim y toda la Biblia, regresamos a Bereshit, no hay la menor duda de que cada día nos enseñas algo completamente nuevo.
Por eso nos llamas a ser humildes, no intelectos y conocedores de la palabra. Nos llamas a ser absolutamente vivir la palabra con respecto a nuestro entorno en el cual nosotros vivimos. Poderoso Yeshua, gracias por este tiempo maravilloso de Shabbat. Para todos mis amados pastores, líderes, hermanos, varones Kadosh en las naciones, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Yeshua, gracias Hashem por este tiempo. Amén, amén y amén. Un abrazo, amados hermanos, allá en las naciones. Muchas gracias por su compañía, gracias por su tiempo. Hermano Jorgito, me alegró verte. Hermano Caleb, shalom. Hermano Nemesio en Chile, un abrazo, no lo había saludado. A quienes nos saludamos esta mañana por allí. Para todos ustedes en las naciones, un abrazo para todos, muchas gracias. Hermano Francisco, shalom, qué gusto verte. Gracias, igualmente. Eso, no te había saludado esta mañana, qué alegría verte, hermano, gracias. Igualmente, Saludos, pastor, muchas gracias. saludos a toda la familia allá, por favor, en casa, para todos, un abrazo. Mucho gusto, Fabito, mucho shalom, gusto. mi hermano, un abrazo. Leito, Saludos, mi pastor. Muchas gracias. salúdame a la hermana María, su cumpleaños, por favor. Por supuesto que sí, mi pastor. Muchas Bendición. gracias. Pastor Alfredo, gracias, un abrazo. Ale, a Oliver. Shalom. Hola, Oliver, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, papá. Estás creciendo mucho, estás grandísimo. Gracias. De pocas palabras. Saludos. Gracias, hermano Nemesio en Chile. Un abrazo para ti también. Hermano Jonathan, un abrazo. Me alegra saludarte. Shalom, shalom, shabbat shalom para todos. Para todos. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, Pastor Alfredo, bendiciones. Bendiciones, amado Eduardo. ¿Cómo se dan las cosas allá Bien, por ahí, en el Monte Oré. en el Monte Aleph? ¿Cómo está por allá?